Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Aunque no les puedo ver, están en mi corazón y deseo que este servicio sea de gran bendición para ustedes hoy. Hoy es el día de la resurrección. En la semana les entregamos 6 lecturas para guiarles a conocer más los eventos que rodearon la muerte de Jesucristo. Espero que hayas tomado el tiempo, no solo para leerlas, sino también meditar en la realidad de la muerte de Cristo y lo que significa para nosotros. El propósito ha sido culminar la semana con este servicio, enfocándonos en la resurrección de Cristo. Vamos a comenzar cantando uno de los himnos que mejor describe lo que significa para nosotros la muerte de Cristo y su resurrección. Se titula Solo en Jesús. Comenzando en la segunda estrofa, la canción detalla el rechazo de su propio pueblo, pero no solo ellos, sino el pecado nuestro que Él llevó y la ira de Dios que Él sufrió. Ahora, el himno sigue describiendo su entierro y luego su resurrección. Al terminar este himno, enseguida cantaremos otro himno que proclama: vive hoy, el Señor resucitó. Se titula Glorioso el día. Comencemos cantando Solo en Jesús. Solo
buscando está en la tumba vacía con gran dolor. Hace susurro de su Señor, esperanza llenó a su corazón. Su voz llamando está, gozo da, vida y paz por la eternidad. Jesús regresará, vive hoy, el Señor resucitó. Padre de gloria, Cristo el Señor, nueva vida nos da por su Espíritu. Alma y gloria, honor y poder, cada rey por los siglos eternos. Resucitado en él, ya la muerte pasó, con poder venció. Con Cristo reinaré, vive hoy, el Señor resucitó. La obra de Jesús en la cruz es una obra completa, es decir, no hay una falta en su obra de salvación. Sin embargo, Jesús sigue obrando por nosotros. ¿En qué sentido? Él intercede por nosotros. Este himno que vamos a cantar nos llama a vivir en la realidad de que Cristo está a la diestra del Padre. Es la realidad. A la diestra del Padre, Jesucristo intercede por nosotros. Y como dice el autor de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Cantemos juntos ante el trono. Les invito a tomar sus Biblias y buscar ahí el libro de Juan. Vamos al capítulo 20, Juan 20, y vamos a leer enseguida Juan 20 del 1 al 29. Les daré un tiempo para buscar sus Biblias. Juan capítulo 20,
Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 29. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabone, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy es uno de los domingos de la resurrección más inusuales en la historia de la iglesia cristiana. Por años, por siglos, la iglesia ha celebrado este día, el día de la resurrección, pero hoy es un día bastante inusual. En todo el mundo las iglesias
normalmente están llenas este domingo y hoy están vacías. Pero la gente en todo el mundo, la mayoría de ellos en sus propias casas, está celebrando el evento más importante en la historia del mundo, que es la resurrección de Jesucristo. Ahora, hemos cantado acerca de la resurrección, hemos leído sobre ella, y ahora me gustaría explorar con ustedes uno de los detalles de lo que ocurrió aquel día domingo en la mañana. En segundo lugar, quiero explorar cómo los discípulos llegaron a captar lo que realmente había sucedido. Y tres, deseo explorar con ustedes lo que significa para nosotros la resurrección de Jesucristo, lo que significa hoy en día para nosotros. Al amanecer, el día domingo, María Magdalena y otra mujer llamada María fueron a la tumba. Habían tomado nota de dónde estaba encerrado o enterrado Jesús, y después del día de reposo llegaron temprano el domingo con especias para ungir el cuerpo de Cristo. El día que murió Jesucristo, ellos vieron a José de Arimatea, a Nicodemo ahí poniendo dentro de la tumba el cuerpo, notaron el lugar y decidieron volver después del día de reposo. Mientras caminaban el domingo temprano hacia la tumba, discutieron el dilema de la piedra. ¿Qué podrían hacer con la piedra que había sido rodada frente a la tumba? Sabían que necesitarían ayuda para mover la piedra, para alejar de la entrada, para poder llegar al cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron ahí, se sorprendieron. La piedra ya había sido retirada y la entrada a la tumba estuvo abierta. Luego vieron lo que primero pensaron que era un hombre vestido con una túnica blanca, pero no era un hombre. Su túnica brillaba como una luz fuerte. Fue un ángel del Señor. El texto dice específicamente que era el ángel del Señor. Les dijo que fueran y les dijeran a los discípulos que Jesús había resucitado. Ahora, había una guardia ahí. No era una guardia romana, sino una guardia que los fariseos o los principales sacerdotes habían puesto ahí. Y algunos de ellos, cuando vieron el ángel y la piedra movida, algunos de ellos buscaron a los principales sacerdotes y comenzaron a contarles lo que había pasado. Los principales sacerdotes se reunieron con otros del Sanedrín y luego reunieron otra vez a la guardia, los de la guardia, y les ofrecieron dinero, les pagaron para descontar al pueblo una mentira. ¿Qué cosa? Que los discípulos habían venido y habían llevado el cuerpo de Cristo. Y los de la guardia aceptaron, los soldados, y se fueron contando esa mentira. Las dos mujeres volvieron de la tumba corriendo a la ciudad y encontraron a los 11 discípulos y les dijeron lo que habían visto. Pero los discípulos no les creyeron, no confiaban en las mujeres. Y solo quiero tomar una pausa aquí y explicarles algo. Una de las marcas de autenticidad que los evangelios, los 4 evangelios llevan, es el hecho de que nos dicen que las primeras personas en ver la tumba vacía fueron mujeres. Ahora, en la cultura de ese día, no se confiaba tanto en las mujeres como en los hombres. Es decir, el testimonio de una mujer no fue considerado tan confiable como el testimonio de un hombre. Ahora, si fuera que los discípulos colaboraron para inventar la historia de la resurrección de Jesús, es seguro que no habrían puesto a las mujeres como los primeros testigos de su resurrección. Una de las marcas de la autenticidad de los 4 evangelios, una marca entre varias, es este hecho de las mujeres, ahí los primeros en ver a la tumba vacía y contar la historia de la resurrección de Jesucristo. Mientras los discípulos luchan con comprender lo que las mujeres les han dicho sobre lo que vieron en la tumba de Jesús, Pedro y Juan corren juntos hacia la tumba. Juan llega primero, pero duda si tiene esta duda en entrar a la tumba.
Pedro llega, clásico Pedro, y él entra directo al área de la tumba. Ahora, las telas ahí que habían cubierto a Jesús están por un lado, y justo esa tela, ese manto pequeño que había cubierto la cabeza de Jesús, estaba doblada de manera ordenada en un lugar por sí sola. Y no encontraron el cuerpo de Jesús. Tampoco vieron a un ángel como María y la otra María habían contado. Desconcertados, vuelvan a sus casas donde se alojaban, y están con esas dudas y pensamientos y esa tormenta ahí de corazón, turbados en sus corazones, pensando, tratando de entender todo lo que había pasado. Pero María Magdalena se demoró ahí, parece que ella había acompañado a ellos, y cuando Pedro y Juan regresan a sus casas, ella demora ahí un tiempo y queda ahí llorando. De repente, un hombre le habló preguntándole a quién buscaba. Se supone que él es el jardinero, pero ella respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y el hombre le dijo una palabra, le dijo, María. De repente sus ojos se abran y ella se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le habló brevemente sobre la realidad de su resurrección y su ascensión venidera, y luego le dije que fuera a los discípulos y les dijera lo que había visto y oído. En otro momento, sí, un tiempo más en el día, 2 de los discípulos, parece que no eran de los 12 o de los 11 ahí, pero 2 discípulos de Jesucristo, están viajando desde Jerusalén hacia un pueblo llamado Emaús. Y estuvieron conversando todas las cosas que habían sucedido, incluyendo el informe de las mujeres en relación a la tumba vacía y los ángeles. Y Jesús se unió a ellos caminando ahí. Parece que vino detrás, les alcanzó y les acompaña. Y les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos comienzan a contarles los eventos del día y se sorprenden que él, de que viene de Jerusalén y no sabe de lo que pasó con Jesús ahí. Y ellos, Jesús comienza a hablarles, comienza a discutir con ellos, comenzando con los escritos de Moisés, comienza a explicarles algo específico. Él les explica cómo es que el Antiguo Testamento, que las Escrituras, que apuntan a la necesidad de un Cristo que vino para sufrir, para morir, pero también para resucitar de la muerte. Y los discípulos están tan conmovidos con esta conversación con el forastero que lo instan a que se quede con ellos esa noche en el pueblo donde ellos iban. Jesús acepta la invitación. Y mientras comen juntos ahí, Jesús abre sus ojos para reconocerlo. Y luego Él desaparece. Inmediatamente los 2 discípulos regresan a Jerusalén, aunque era tarde. Y encuentran a los otros discípulos reunidos, dando testimonio a ellos de que Jesús había resucitado. Y que había aparecido a Pedro. ¡Uy! ¡Qué conversación tan conmovedora debe haber sido esa conversación de Pedro, esa rendición de cuentas, Pedro pidiendo perdón, Cristo perdonándolo. La evidencia de la resurrección de Jesús está creciendo. No es solo María o la otra María, no, ahora es Pedro, los 2 discípulos. Ahora hay una anticipación tremenda de dónde aparecerá a continuación ahí Jesucristo. De repente, ahí están los discípulos y aparece Jesús ahí. Al principio piensan que es un espíritu y están asustados, pero Jesús los consuela, les muestra sus manos, sus pies, los anima a tocarlo. Incluso les pide algo de comer, y no creo que era porque Jesús estuvo con tanto hambre, sino que quiso
quiso que ellos vieran la realidad de su cuerpo, un cuerpo resucitado, pero un cuerpo. Ahora, pasaron unas semanas. Pedro y varios de los otros discípulos viajan al norte, a Galilea, y Pedro un día les dice a sus amigos, voy a pescar. Parece que lo dijo en un momento de duda, de ¿qué hacemos ahora? Jesús no ha vuelto a mostrarse a nosotros. Seguro que comenzaron a dudar si habían visto un espíritu, era Él de verdad. Y Jesús dice, vamos a pescar, o voy a pescar. Otros amigos suyos, otros de los discípulos, le acompañan, le dicen, vamos contigo. Pescan toda la noche y no pescan nada. Están ahí toda la noche, pero no pescan nada. Y al amanecer Jesús se para en la orilla del mar, pero no lo reconocen. Y Él grita, les pregunta si habían pescado algo. Y cuando dicen no, les dice que tiren sus redes al otro lado de su barco. Ahora, eso debería haber sido una pista, una indicación para ellos, pero todavía no están despiertos a que puede ser Jesucristo. Y ellos obedecen, tiran sus redes por el otro lado y esta vez atrapan tantos peces que no pueden meter las redes. Y luego Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro se tira al agua y los otros llevan el bote a la orilla y Jesús tiene un fuego encendido. Es todo un escenario tranquilo de paz. Les invita a comer algo, a acercarse al fuego, a comer algo con Él. Y Él tiene ahí pescado, un poco de pan. Les invita a traer los pecados que ellos habían tomado. Los pescados saben que es Jesús, pero ellos tienen miedo de hablar de manera directa con Él. Cuando termina el desayuno, Jesús se dirige específicamente a Pedro. Lo confronta varias veces con respecto a su amor por Él, no tanto dudándolo, sino llamándole, Pedro, con ese llamado, Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro responde, ¿me amas? Sí. Cada vez Pedro responde que lo ama. Cada vez Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Ahora Lucas nos dice, en el primer capítulo del libro de los Hechos, que Jesús les habló durante un periodo de 40 días sobre el reino de Dios. Los estuvo preparando para la misión a la que Dios los había llamado. Les dice ahí Jesús que esperen en Jerusalén hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Y eso todos sucedió 50 días después de que Jesús ascendió al cielo. El primer capítulo de Hechos nos cuenta de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y luego lo que pasa ahí en el comienzo, los inicios de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué a los discípulos les costó tanto comprender la realidad de la resurrección de Cristo? Quiero responder en 3 maneras. 1, voy a decir lo que es obvio. Estamos hablando de una resurrección. Si les era difícil, porque es una resurrección. ¿Tú has visto una resurrección? Yo nunca he visto una resurrección. Estamos hablando de algo que es humanamente imposible. Ahora, se podría decir que deberían haber creído porque vieron a Lázaro volver de la muerte, pero resucitarte a ti mismo, es decir, hacerte a ti mismo resucitar de la muerte lo lleva a otro nivel. Es decir, es obvio, estamos hablando de una resurrección, no debemos ser tan duros con los discípulos a pensar en que les era difícil creer en la realidad de una resurrección, específicamente la de Jesucristo. La segunda respuesta es esta. Tenemos que entender la profunda debilidad de estos hombres. Es una de las cosas asombrosas de toda la historia del ministerio de Jesús. Es otro hecho, por ejemplo, por si acaso, que prueba la realidad de los evangelios. En los evangelios,
Dos de ellos descritos por apóstoles mismos, los que estuvieron ahí entre el grupo de los 12. Uno, Marcos, fue muy influenciado por Pedro. Es decir, y en los evangelios, ¿qué vemos? Vemos a los discípulos mismos luchando y fallando más de lo que están con éxito. Si fuéramos a medir las vidas de los discípulos solo por los evangelios y no por el libro de los Hechos, más los vemos fallando que teniendo éxito. Luchan por comprender quién es realmente Jesús. Intentan mantener a los niños alejados de Jesús y Jesús les dice que deje que los niños vengan. Discuten sobre quién es el más importante. Pedro responde a Jesús por hablarle sobre el sufrimiento, reprende a Jesús por hablar sobre su sufrimiento y su muerte. Reprende al Mesías, al Hijo de Dios. Quiere que Jesús haga bajar fuego del cielo sobre una ciudad de los samaritanos. Y la lista sigue desde sus fallas. Pedro le corta la oreja a un hombre cuando Pedro intenta defender a Jesús en el huerto de Getsemaní, porque no entiende la naturaleza espiritual del reino de Dios. Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, porque no comprendió que ver a Jesús es ver al Padre. La lista de sus fallas es larga. Los discípulos lucharon por comprender la realidad de la resurrección de Jesús, porque sin Jesús eran inherentemente débiles. Sin embargo, y esto es lo que quiero que vean, es esa debilidad la que hace que la historia de Pentecostés y el resto del libro de los Hechos sea tan poderosa. Este mismo Pedro, que no le creyó a María Magdalena cuando ella le contó que el ángel le había dicho, es el mismo, lo que el ángel le había dicho, es el mismo Pedro que solo 90 días después, solo 90 días, se levanta en el poder del Espíritu Santo y predica con denuedo a los judíos reunidos ahí en Jerusalén. Predica que Jesús, a quien ellos mataron, resucitó de entre los muertos y Él es el Mesías. El coraje y la autoridad con la que enfrentaron la oposición, las amenazas, la persecución, hasta el encarcelamiento, se debe atribuir al poder de Jesucristo en sus vidas. De tan débiles, tantas fallas, en tan poco tiempo, con tanto coraje y de nuevo proclamando el Evangelio de Jesucristo. La única explicación es que el poder de la resurrección por medio del Espíritu Santo entró en ellos y los llenó. Y por si acaso, es ese mismo poder que mora en nosotros. El Espíritu viene a venir en la vida del creyente. Es Él que vive en nosotros. Por eso Pablo puede decir que aunque somos débiles, su gracia es suficiente. Una tercera respuesta a esta pregunta en cuanto a esta lucha que tuvieron los discípulos en aceptar y creer y aferrarse a la realidad de la resurrección es que su comprensión o la comprensión de los discípulos, la comprensión de los propósitos de Dios en Jesucristo fue errónea. Es decir, los discípulos no comprendieron de manera correcta los propósitos de Dios en cuanto a la vida de Jesucristo. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo creyeron. No debemos dudar que no lo creyeron, lo creyeron. Sin embargo, su comprensión de lo que el Mesías debería ser no era precisa, no era completa ni tan correcta. Realmente no conocían el Antiguo Testamento como pensaban que lo conocían, que lo sabían. Eso no debe sorprendernos. Los líderes religiosos, los más estudiosos en el Antiguo Testamento,
Tampoco entendieron cómo es que el Antiguo Testamento señala a un Mesías que primero debe sufrir y morir por los pecados de la humanidad. Vieron los líderes religiosos, vieron la ley como un mediador suficiente entre Dios y el hombre. Pensaron que podrían guardar bastante bien la ley. Por lo que buscaron entonces a un Mesías que restableciera un reino político. Ninguno de ellos entendió la necesidad de un Mesías sufriente. No vieron cómo el sacrificio de la Pascua apuntaba hacia un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. No entendieron que Dios mismo descendería en carne humana para rescatar a su pueblo con su propia sangre derramada en una cruz. Entonces, no estaban esperando una resurrección. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Lucas nos dice en Hechos capítulo 1 que Jesús apareció a los discípulos durante 40 días después de su resurrección y que les habló sobre el reino de Dios. Creo que los estaba guiando a comprender que el reino de Dios aún no es un reino político. Algún día va a ser un reino político en la nueva Jerusalén donde reinaremos con Jesús. Por ahora el reino de Dios se acerca a una persona, rompe la entrada del corazón de la persona cuando esa persona se humilla ante Dios para arrepentirse de su pecado. La persona cree que la muerte de Jesús pagó por su pecado. Cree que Dios le dio a Jesús una vida nueva. Ve que Jesús le ofrece esa misma vida nueva. Y quiero terminar hoy leyendo Romanos 10, los versículos 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedes ser salvo? Confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Pero la confesión de la boca no es suficiente. Viene de un corazón que cree que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Si lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos la justicia de Cristo otorgada en nuestros corazones, puesta en nuestro lugar, contando en nuestra cuenta y su salvación. Y es creyendo y confesando con nuestra boca que Cristo es el Señor, que realmente resucitó de los muertos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi oración es que ya hayas creído, que ya eres salvo, y si no, que hoy sea el día en que realmente llegas a creer que Cristo es el Señor y que Él realmente resucitó de los muertos para que puedas ser salvo. Que Dios les bendiga.